vives y contemplas la palabra de Dios y con fuerza la entregas, palabra que se estudio, oración cementera de un reino que es justicia, libertad y esperanza que trae paz a la tierra. Domingo de Guzmán, tu voz resuena con ecos de evangelio de buena nueva. Alabar, bendecir, predicar es tu esencia, hablar siempre con Dios, lo que Dios nos enseña. Padre Santo Domingo, cumple fiel tu promesa, pide que tu familia viva en la caridad y en fraterna pobreza. Domingo de Guzmán, tu voz resuena con ecos de evangelio de buena nueva. Muy buenos días desde aquí de Santa Cruz, Bolivia, queridos hermanos. Hoy iniciamos este segundo ciclo de formación para el laicado dominicano. Es una alegría para nosotros volver a encontrarnos por este medio con cada uno de los hermanos que nos acompañan y han seguido este ciclo formativo desde diferentes países de América Latina y el Caribe, siguiendo esta misión que tenemos nosotros como laicos dominicos, ¿no? De predicar la esperanza, la caridad a los hermanos. Esto es orar. Este tiempo de formación nos permite justamente nosotros uniéndonos en comunión para seguir creciendo en fe, seguir creciendo en este carisma y, bueno, unidos con la iglesia. En este día vamos a iniciar este ciclo formativo con alguien muy especial que tenemos, que siempre nos ha estado acompañando en todo este proceso, que es nuestro Padre Fray Cristóbal Torres Iglesia, que él está ahorita de hora tarde, ¿no? Desde Roma. Un saludo, querido Padre. Saludos, Margaret, y saludos a todos los hermanos y las hermanas que están aquí presentes con nosotros. Bueno, perdón. No, adelante. No, como ustedes lo conocen, él es el promotor general del laicado dominicano y quien nos viene acompañando a todas las fraternidades laicales de América Latina y el Caribe. Va caminando juntos, como dice, acompañándonos con el corazón, con la oración, con la fe, para seguir en este camino que nosotros tenemos, ¿no? Es una alegría contar con él y bueno, que también tengamos la oportunidad de que él también nos siga formando en este tiempo interesante que también estamos viviendo el jubileo de la esperanza, ¿no? Querido Padre, adelante. Sí, señor. Gracias, Margaret. Pues no, cuando Margaret me pidió que yo participara y que diera esta sesión del segundo ciclo de formación de COFAL, que disfruté mucho el primero, por cierto, ¿no? y poder participar en el primero y ahora poder acompañarles hoy. El tema, curiosamente, es un tema que me propusieron, ¿no? Que el tema fue la esperanza y la vida cristiana. Y es un tema, claro, muy contundente porque estamos ahora en este año jubilar, que es el año de la esperanza. Y la esperanza, bueno, ya voy a dejar esto para la presentación, pero me parece un tema muy interesante por muchas razones. Creo que desde un punto de vista cristianamente hablando es un tema interesante porque creo que no lo entendemos del todo bien. Y en cuanto a la situación del mundo en el día de hoy, en este momento histórico que estamos viviendo, creo que es muy importante, que yo creo que no es una coincidencia que el Santo Padre haya optado por proclamar un jubileo dedicado a la esperanza, porque creo que hay mucha gente que se siente muy desesperada, muchas guerras, mucha violencia en el mundo, mucha división social, ideológica, etcétera, en muchos países, no es en uno solo, no es en una región sola. Entonces,
yo creo que a veces necesitamos recordar, ¿no?, que el Señor, que el Dios del Evangelio es un Dios de esperanza. Y debemos recuperar un poco el sentido de qué es la esperanza en la vida cristiana, ¿no?, para poder funcionar correctamente, evangélicamente como iglesia, ¿no?, porque las divisiones las sentimos incluso dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, vamos a empezar con una oración. Y quisiera compartirles aquí en pantalla la oración del jubileo. Por eso obviamente esta oración no es mía. Esta es la oración que nos ha proporcionado nuestro Santo Padre para el jubileo de la esperanza. Por eso vamos a tomar un momentito para serenar la mente y el corazón en el silencio del Espíritu para comenzar a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre que estás en el cielo, la fe que nos has donado en tu Hijo Jesucristo, nuestro hermano, y la llama de caridad infundida en nuestros corazones por el Espíritu Santo, despierten en nosotros la bienaventurada esperanza en la venida de tu reino. Tu gracia nos transforme en dedicados cultivadores de las semillas del Evangelio que fermenten la humanidad y el cosmos en espera confiada de los cielos nuevos y de la tierra nueva. Cuando vencidas las fuerzas del mal, se manifestará para siempre tu gloria. La gracia del jubileo reavive en nosotros, peregrinos de esperanza, el anhelo de los bienes celestiales y derrama en el mundo entero la alegría y la paz de nuestro Redentor. A ti, Dios bendito eternamente, sea la alabanza y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Listo. Pues me gustaría empezar con esta imagen. Y me gustaría que la contemplemos en silencio por unos segunditos nada más. Y podemos ver aquí a un Cristo muy famoso, a una escena muy famosa del pintor italiano Caravaggio, sobre, obviamente, Santo Tomás, ¿no? Como Santo Tomás, ver para creer, ¿no? Como dice el dicho. Y es esa escena bella que vemos en el Evangelio según San Juan, aquella escena en que Tomás tiene que introducir sus dedos en las llagas y su mano en el costado, porque de lo contrario se le haría completamente imposible creer que el Señor ha resucitado. Y esta escena, por lo general, yo creo que solemos asociarla más bien a la fe, no a la esperanza, ya que se habla de creer, ¿no? Santo Tomás, ver para creer. Sin embargo, yo creo que hay un vínculo muy estrecho, muy íntimo entre la fe y la esperanza. Y la caridad, por supuesto. Por eso es que son virtudes teologales. Es imposible hablar de la esperanza sin hablar también de la fe y de la caridad. En este caso, yo creo que al menos una cosa que me suscita esta pintura es que la fe es una vivencia, es algo que se vive, y la esperanza también, y la caridad. Cristo es una persona divina y humana, pero una persona a la que conocemos. Y es una persona que debemos conocer de una manera muy palpable, muy sensible, en las personas que conocemos a nuestro entorno, en nosotros mismos, en nuestra propia vida, en los signos de los tiempos, o sea, en su palabra, en la palabra del Evangelio, y por supuesto de manera sensible en los sacramentos, ¿no? En el pan, en el vino de la Eucaristía, en el agua del bautismo, etcétera. Experimentamos la presencia de Cristo de muchas maneras, ¿no? Pero sobre todo en la Eucaristía, donde experimentamos un encuentro con su cuerpo y su sangre, su humanidad y su divinidad de una manera singular.
todos nosotros, yo creo que cuando de alguna manera nos comprometemos a nuestro andar, nuestro caminar cristiano, tenemos esta experiencia, muchos de nosotros tenemos esta experiencia de algo, cuando es algo que asumimos conscientemente, donde Cristo se ha hecho real para nosotros y comenzamos a experimentar una transformación en nuestras vidas. Puede que lo experimentemos en nuestra vida afectiva, puede que lo experimentemos de alguna manera en nuestra vida de oración, en nuestra manera de vivir en familia, de lidiar con una adicción, con un proyecto vital. De muchas maneras podemos experimentar la realidad de Cristo, el sentir que introducimos el dedo en la llaga, la mano en el costado. Pero en este proceso vemos que sí, después de que hemos ya palpado las heridas del Salvador resucitado, que sentimos la voz del Señor decirnos como a Santo Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédula, no seas incrédulo, sino mujer u hombre de fe. Y nosotros decimos, como lo hacemos, por ejemplo, delante del Señor eucarístico, en su presencia eucarística, Señor mío y Dios mío. Experimentamos de todas formas que llega un momento en la vida en que ese encuentro puede parecernos un poco lejano. Puede llegar un momento en que pasa mucho tiempo y la vivencia de la vida cristiana puede convertirse un poco en una especie de rutina. Y las desavenencias de la vida, los retos, los sufrimientos empiezan a retarnos de una manera distinta. Y de repente nuestra experiencia de fe, el nivel que nosotros teníamos, ya como que vemos como que no alcanza, ¿no? Y empezamos a flaquear un poco. Y esto es normal, esto es parte del proceso, es un proceso de desarrollo, ¿no?, espiritual en la vida cristiana, de crecimiento en la gracia, porque solo sintiendo y encarando nuestra insuficiencia, solo encarando los huecos, los hoyos, las llagas, el hueco en el costado, es que podemos entrar más profundo en una relación con el Señor. Y ahí es donde empezamos a dudar. ¿Verdaderamente metí el dedo en sus llagas? ¿Verdaderamente introduje la mano en su costado? Es que lo siento tan lejos, ¿no? Y será posible para mí seguir creyendo. Y ahí precisamente es donde entra en juego la esperanza. Entonces, ¿qué es la esperanza? ¿De qué se trata cuando hablamos de esperanza? Bueno, primeramente debo decir que cuando hablamos de esperanza, cuando hablamos de fe, incluso cuando hablamos de caridad, solemos pensar de una manera, entendiblemente de una manera muy humana, ya que hay una esperanza humana, hay una fe humana, hay un amor humano, que todos son, digamos, la base antropológica humana de las virtudes teologales, pero no son idénticas con ellas, no son diferentes, es otro nivel. Hay un nivel natural y hay un nivel sobrenatural. Y básicamente cuando hablamos de la esperanza humana, experimentamos, es como puede ser un sentimiento, puede ser un anhelo, pero es algo que nos motiva a seguir adelante en los momentos difíciles, ¿no? Y realmente es muy difícil seguir viviendo sin esto. Hasta las personas que no creen en Dios, las personas ateas, tienen que tener algún tipo de esperanza. A lo mejor no es una esperanza en Dios como tal, pero hay como un anhelo o un deseo o un sentimiento de que, bueno, a lo mejor mañana va a ser mejor, ¿no? Y me voy a enfocar en algo para yo luchar y proponerme una meta, ¿ok? Pero ese no es el tipo de esperanza de que estamos hablando. Yo creo que es un buen punto de partida para iniciar la conversación, ¿no? De qué estamos hablando, pero no es la misma cosa, cristianamente hablando. Como dice el refrán, ¿no? Ni es lo mismo ni se escribe igual. Por eso vamos a ver qué es la esperanza. Y empecemos un poco echando una mirada a las Sagradas Escrituras, ¿no? Rapidito podemos mirar algunos versículos. Podemos mirar, por ejemplo, en la carta de San Pablo a los Romanos, donde dice
que la esperanza no defrauda. La esperanza no defrauda. O sea, que la esperanza, hablando ahora, obviamente estamos hablando no de la esperanza humana, porque sabemos que la esperanza humana a veces defrauda. A veces pones tus esperanzas en una persona y la persona te puede fallar, porque es humana, como tú y como yo, es pecadora como yo y como tú. Ponemos la esperanza en una institución, en un proyecto político, lo que sea, y todo eso en algún momento, por bueno que sea, nos va a fallar de alguna manera. Sin embargo, nos asegura San Pablo que la esperanza no defrauda. Que me mate, en él tengo mi esperanza, dice Job. Esto es tomado del Antiguo Testamento, del libro de Job. Y vemos que Job, el personaje de Job, a través de estas palabras, demuestra en medio de los sufrimientos tan horribles que él experimenta en este relato bíblico, que es un relato que explora precisamente lo que es mantener la esperanza y la fe, la confianza en el Señor en medio de una situación de sufrimiento intenso, ¿no? Es que es una cosa muy real para el creyente. Y él dice, aunque me mate, en él tendré mi esperanza. Luego en el Nuevo Testamento, en la carta a los Hebreos, vemos, mantengamos firme la confesión de la esperanza. O sea, la esperanza es algo que se confiesa. Tenemos que decirla de alguna manera. Es una decisión que tomamos, en cierto modo, hasta un punto. No es que nosotros podamos crearla, no podemos, somos incapaces, pero ya cuando Dios nos da el don de la esperanza, la virtud de la esperanza, tenemos el deber de proclamarla, de alguna manera colaborar con la gracia que Dios nos da para decir quiero más, ¿no? Entonces dice el autor de Hebreos dice, mantengamos firme la confesión de la esperanza, pues fiel es el autor de la promesa. O sea, ahora empezamos a ver que la esperanza es una cosa que nunca defrauda. Es algo que, aunque estés en la situación más desesperada, se puede mantener en contra de todas las evidencias que tengamos delante. Y es algo que profesamos, que confesamos, precisamente porque el autor de la promesa es fiel. O sea, la esperanza se fundamenta en una promesa inquebrantable. ¿Por qué? Porque viene de Dios. Esta es la diferencia entre la esperanza meramente humana y una esperanza cristiana. Y aquí, tocante a esto, vemos de nuevo la carta a los Romanos, donde dice, porque nuestra salvación es en esperanza. Y una esperanza que se ve no es esperanza. Pues, ¿cómo es posible esperar una cosa que se ve? Pero esperar lo que no vemos es aguardar con paciencia. Entonces uno dirá, bueno, ¿y cómo es posible esperar una cosa que no veo? ¿Cómo es posible seguir confiando robustamente en una cosa que aparentemente lo que veo delante me lo desmiente, parece desmentirlo? ¿Cómo funciona esto? Y aquí vemos otro versículo bíblico, vemos de la primera carta de Juan, donde dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien por su gran misericordia, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos ha reengendrado a una esperanza viva, a una herencia incorruptible, inmaculada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, para ustedes, a quienes el poder de Dios, por medio de la fe, protege para la salvación, dispuesta ya a ser revelada en el último momento. Y yo creo que me equivoqué, yo creo que esto viene más bien de la carta de Pedro, pero bueno, no sé, después podemos mirarlo y ver si es así o no, si es Juan o si es Pedro. Pero bueno, el asunto es que aquí vemos que la confianza robusta esa que nosotros recibimos, que es un don de Dios, que llamamos la virtud teologal de la esperanza, es precisamente una confianza en las promesas de Dios, fundamentada en la resurrección de Jesucristo. Ya sin decir más, les he dado un poco la definición. Es confiar en la resurrección de Jesucristo. Pero no como una cosa meramente futura. Sí, es una cosa futura, pero también es una cosa que confiamos que está operando, está activo ahora.
en medio del sufrimiento, del pecado, de lo que está sucediendo en este momento, y que por ende podemos actuar y andar confiadamente en el Señor, aunque nos sintamos desbaratados por dentro en algunos momentos. Todavía es esa cosa, esa paradoja de la vida cristiana, de la persona que puede sentirse abatida, afligida, sufrida, y al mismo tiempo, inexplicablemente, sentir algo de como alegría y una capacidad, una fecundidad espiritual que da de sí, y que es aquella persona que vas a verla al hospital, y todos hemos conocido personas así, que vas a verla que se está muriendo, que está completamente destrozada, y vas para reconfortarla. Y cuando tú llegas, ella te reconforta a ti. Tiene un pie en la tumba prácticamente y te está reconfortando a ti. ¿Por qué? Porque es una persona de una fe tan profunda. Y no es que no sufra, está sufriendo, pero tiene un sentido profundo de la presencia del Señor y de confiar en sus promesas, y lo confiesa y no se deja vencer, aunque lo sienta, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero sigue ahí, confiando en el Señor, más allá de lo que pueda sentir en un momento dado, ¿no? Esa es la esperanza cristiana. Y ahora vemos también, hablando de las Escrituras, que en el Nuevo Testamento Jesús quizás cristaliza la doctrina de Jesús, la doctrina moral de Jesús se cristaliza en las bienaventuranzas, ¿no? Y las bienaventuranzas están fundamentadas en la esperanza, ¿no? Bienaventurados los pobres o los pobres de espíritu, bienaventurados los hambrientos, bienaventurados los sedientos, bienaventurados ustedes cuando los maldigan, cuando hablen mal de ustedes por mi causa, el reino del cielo será de ustedes, ¿no? Los pobres, los humildes heredarán la tierra. Estas promesas son el fundamento de la esperanza, es el cumplimiento, es escatológico, es decir, que en la resurrección final veremos cumplidas estas promesas de la bienaventuranza, y en el aquí y ahora del vivir la vida cristiana. A la medida que colaboramos con el proyecto y la visión de Jesús y nos convertimos en signos de esperanza para los más pobres, también participamos de esas bienaventuranzas y somos signos sacramentales de esperanza, ¿no? Y damos testimonio de la realidad de la resurrección. Por eso dice el Catecismo de la Iglesia Católica, artículo 1820, aquí lo tenemos, dice: la esperanza cristiana se manifiesta desde el comienzo de la predicación de Jesús, en la proclamación de las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas elevan nuestra esperanza hacia el cielo, como hacia la nueva tierra prometida. Trazan el camino hacia ella a través de las pruebas que esperan a los discípulos de Jesús. Pero por los méritos de Jesucristo y de su pasión, Dios nos guarda en la esperanza que no falla. Ahora, ya que hemos echado un vistazo un poco a lo que es lo que son las Sagradas Escrituras, me gustaría ahora echar una ojeada, una pequeña ojeada, porque para mí me gusta siempre ver en la tradición cristiana, tenemos las Escrituras, tenemos los grandes teólogos, tenemos los padres de la iglesia, los padres y las madres del desierto, tenemos Santo Tomás de Aquino, llegaremos a eso, pero tenemos también otras fuentes que quizás no tengan la misma autoridad, pero que así todo son una expresión viva del Espíritu Santo obrando a través de la piedad del pueblo, ¿no? Siempre discernida, y aquí tenemos la piedad popular, que también puede ser como nos da una ventanita, ¿no? Cómo es que el pueblo de Dios escucha este mensaje evangélico de la esperanza y cómo es que se transmite a través de las devociones populares. Entonces vamos a mirar algunas de ellas muy brevemente. Primero vemos, hay una cantidad de devociones marianas que tienen que ver de alguna manera con la esperanza. Tenemos aquí una de ellas, que es la Virgen de la Esperanza, en Sevilla, también conocida como la Macarena, ¿no? Y hay muchas versiones de esta devoción de la Virgen de la Esperanza en Sevilla, en Málaga, en diferentes partes de España, particularmente entre los andaluces, en Islas Canarias también.
pero también en América, por supuesto, ¿no? En Guatemala, en muchísimos lugares, también en Filipinas, en un lugar que se llama Laguna, y no todas se llaman la Virgen de la Esperanza. Básicamente, la Virgen de la Esperanza tiene en todas sus permutaciones, tiene como, digamos, unas conexiones simbólicas muy interesantes, porque por una parte, y esto dice mucho, de nuevo, esto como que es una ventanita para ver qué es la esperanza cristiana. La Virgen de la Esperanza se puede entender como la Virgen encinta, por una parte, o sea, la Virgen encinta que está esperando, ¿no?, la llegada, que está esperando dar a luz al Mesías, al Hijo de Dios, y por ende puede venir asociada al Adviento, ¿no? O sea, una esperanza de alegría, en una situación de alegría. Recibes una buena nueva, estás esperando la llegada de algo anhelado, algo que es la realización de todos tus sueños, ¿no? Como cuando una familia espera la llegada de una criatura, ¿no? De un hijo, de una hija. Pero también la Virgen de la Esperanza está muy ligada, particularmente en sus manifestaciones, sus expresiones andaluzas, como la Macarena, a la pasión de Cristo, o sea, la dolorosa. También la Virgen de la Esperanza en algunas de sus manifestaciones es una dolorosa. Y claro, porque a veces cuando más tenemos que conocer y arraigarnos en la esperanza es cuando estamos delante del crucificado. Cuando María ve a su hijo, ella está llena de esperanza cuando lo lleva en el vientre, pero también cuando ella tiene que verlo llevando la cruz a cuestas, ¿no? O cuando tiene que aguantar, como en la Pietà de Miguel Ángel, sujetar su cadáver entre sus brazos, ¿no? Ahí es donde ella de verdad tiene que arraigarse profundamente en la esperanza. En ese momento que el mundo le habrá dicho, aquí no hay esperanza. Y ahí precisamente es donde la invocamos, ¿no? Pues vemos que la Virgen de la Esperanza es una expresión popular de este misterio, que tanto en las alegrías como en las penas, la esperanza cristiana está viva y es eficaz. Ahora tenemos otro caso muy interesante, menos conocido desde un punto de vista, digamos, cristiano occidental, ya que no se conoce mucho, lo tenemos en nuestra tradición católica, pero se conoce más en el mundo cristiano ortodoxo, donde todavía este relato se cuenta y se venera, y hay muchos iconos de este icono que les he puesto delante. Este es un relato alegórico de una madre y sus 3 hijas que fueron, una madre romana y sus 3 hijas que fueron martirizadas cuando las persecuciones en el Imperio Romano, ¿no?, contra los cristianos. Y la madre, ya van a ver por qué digo que es un relato alegórico. No sabemos, hay relatos, por ejemplo, de madres y sus hijas que fueron martirizadas. Por eso esto es muy posible que esté, o sea, que tenga algún fundamento histórico de una manera muy, digamos, hablando muy ampliamente, pero los detalles son un poco alegóricos, un poco legendarios, ¿no? Como suele suceder a veces con esto. La madre es Santa Sofía y las hijas son Santa Pistis, Santa Ágape y Santa, siempre se me olvida ahora mismo en griego, no recuerdo, pero básicamente fe, esperanza y caridad. ¿Okay? Por eso es la madre Sofía, que en griego significa sabiduría. Entonces la sabiduría y sus 3 hijas, la fe, la esperanza y la caridad. ¿Okay? Mira qué lindo. Entonces, la mayor, y es curioso porque en el relato que va contando cómo es que llegan bajo el emperador Adrián, son martirizadas, entonces va explicando cómo ellas, por no renegar de su fe cristiana, cada una es torturada y digamos, condenada a muerte. Vemos como cada una se comporta un poco de acuerdo a la virtud que representa, ¿no? Cada una tiene una conducta que va muy a tono con la virtud cuyo nombre lleva. Entonces, por ejemplo, la mayor es la fe. Y ella proclama valientemente su fe ante el emperador Adrián. La fe.
Esperanza es la segunda hija de Sofía, ¿no? Y ella soporta las torturas de sus verdugos, confiada en las promesas del Señor. O sea, la esperanza. Y finalmente Caridad, la hija menor, es la última en morir y ella va hacia adelante con bríos, voluntariamente, claro, como una mujer enamorada que va a unirse a su esposo, ¿no? Y va voluntariamente y con bríos a sufrir por amor a Cristo, ¿no? Y Sofía, la sabiduría, lejos de flaquear ante este espectáculo tan terrible, ¿no? Del asesinato de sus hijas, ella lejos de flaquear o de pedirle a las hijas que renieguen de su fe, más bien las anima a ser valientes, a mantener la constancia en busca de la santidad, que es lo que realmente, eso es lo que es la sabiduría. La sabiduría es identificar, digamos, la mente de Dios, las prioridades de Dios y alinearse con esas prioridades, ¿no? Y eso es lo que hace Sofía ante la situación terrible del martirio de sus hijas, ¿no? Entonces, es una alegoría preciosa, ¿no? De Santa Sofía y sus tres hijas, la fe, la esperanza y la caridad. Por último, ya todos conocen esta devoción popular, que es extremadamente, y es curioso porque esta devoción es muy popular en todo el mundo católico, lo mismo en América Latina, en Estados Unidos, en Europa, por todas partes. San Judas Tadeo, santo patrón de la esperanza y de los casos imposibles. Ahora, en este caso, es difícil saber con certeza por qué razón a Judas Tadeo lo asocian a los casos imposibles, ¿no? Esto es un poco, se desconoce, pero sabemos que él es descrito en las Escrituras. Hay un Judas que es mencionado en Mateo y en Marcos como el hermano de Jesús, ¿no? Igual que Santiago. También vemos que hay un Judas que es el autor de la epístola de Judas, de la carta de Judas, que también es descrito como hermano de Santiago. Y hay un discípulo, un Judas, mencionado en la última cena en el Evangelio según San Juan, descrito como Judas, no el Iscariote, o sea, para distinguirlo del traidor. Bueno, aquí tenemos a este Judas que según la tradición, o sea, las tradiciones extrabíblicas, fue mártir. Y según estas tradiciones era el hijo de Cleofás y María de Cleofás, o sea, la hermana de la Virgen María. De ahí que él es el primo de Jesús. O el hermano, usando el lenguaje arameo del Nuevo Testamento, que quiere decir como hermano, primo, hermano, pariente cercano. Y se dice, según estas tradiciones, que Judas Tadeo y el apóstol Bartolomé predicaron el Evangelio y fundaron la primera comunidad cristiana de Armenia, la iglesia de Armenia, y que fue martirizado, hecho mártir en Beirut, lo que hoy es el Líbano. Y muchos peregrinos a su tumba empezaron a dar testimonio de los milagros, ¿no? Que habían conseguido por medio de su intercesión, y hoy día es venerado como el patrono de los casos imposibles, ¿no? Por eso, bueno, eso es para echarle un vistazo a la esperanza en la piedad popular. Ahora vamos a mirar la esperanza según Santo Tomás de Aquino, ¿no? Y lo que vemos aquí es que para Santo Tomás la esperanza es una virtud, ¿no? Y entendemos que una virtud es una disposición habitual y firme a hacer el bien. Esto sale en el Catecismo de la Iglesia Católica. Es un hábito, básicamente, de obrar el bien, donde ya actuar de acuerdo al bien te resulta fácil, como que lo has hecho tantas veces que ya es como que va formando nuestro carácter, el tipo de persona que nosotros somos. Cuando los hábitos de vida que nosotros cultivamos nos llevan hacia el mal, hacia el vicio, eso se llaman vicios, y cuando nos llevan hacia el bien y nos conforman a la razón y a la posibilidad de buscar a Dios, de buscar la verdad, o sea, nos inclinan al bien, ya son virtudes. Ahora, hay dos tipos de virtudes según Santo Tomás. Están las virtudes humanas, que son virtudes como la paciencia, la prudencia, la fortaleza, la justicia, que son virtudes que nosotros podemos humanamente cultivarlas
no tenemos necesariamente que tener fe en el sentido religioso, no tenemos que creer en Cristo, por ejemplo, para cultivar estas virtudes. Simplemente buscar el bien dentro de lo que imperfectamente, dentro de nuestro marco de referencia, de la religión que nos hayan criado o sin religión. Podemos simplemente practicando estas virtudes, cultivarlas y mejorar y convertirnos en personas virtuosas en este sentido de las virtudes humanas, ser más justo, crecer en fortaleza, en paciencia, etc. Sin embargo, la tradición cristiana y Santo Tomás nos enseñan que existen 3 virtudes que no son virtudes meramente humanas. Son virtudes teologales, ya que su punto de referencia es Dios. Y estas son la fe, la esperanza y la caridad. Ahora, la fe es la virtud teologal por la que creemos en Dios y en todo lo que Él nos ha revelado. O sea, no solo digamos, que filosóficamente razonemos que de dónde vinieron todas las cosas tienen que tener un origen, por ende, por lógica, deduzco que tiene que existir un ser supremo y por eso creo en Dios. Eso no es fe. Eso es llegar a un razonamiento filosófico sobre la realidad de Dios de alguna manera, pero eso no es fe. Fe es creer en lo que Él ha revelado. Y fe es el fruto, por eso decimos que la fe es un don de Dios. Las virtudes teologales son el fruto, son lo que pasa cuando el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Cuando el Espíritu Santo entra en nosotros, cuando nos invita y dice, déjame entrar, y nos sentimos conmovidos interiormente y decimos, sí, entra, Señor, y Él entra. Y esto se concretiza en el bautismo, ¿ok? El bautismo efectúa esto. Pero ya desde el momento en que despierta la fe en el alma y dejamos que entre la Trinidad, que la Trinidad mora en nosotros y nosotros en ella, ya hay un dinamismo infinito, divino en nosotros que va amplificando nuestras facultades meramente humanas y que va transformándonos paulatinamente en, digamos, canales vivos de la presencia de Dios. Empezamos a participar de la vida divina. De ahí que empezamos a conocer un poquitico de una manera muy limitada en este mundo, por supuesto, pero en unión con Dios. Y de ahí que podemos llegar a confesar y a creer, por ejemplo, de que Jesucristo es hombre, pero es también Dios. Una cosa que solo con la razón no podríamos llegar a esa conclusión. Necesitamos de la fe. Y esa fe no es solamente creer. Por ejemplo, los demonios creen todas las cosas que más o menos que enseña la iglesia, pero no tienen fe. Si tuvieran fe estarían en el cielo, no serían demonios, ¿verdad? O sea que no es solo saber como hechos realidades sobre Dios o verdades divinas, sino confiar en ellas. Es un conocimiento de Dios de adentro que viene de que Dios viva en ti, que tú le des entrada a Dios, que Él te transforme por dentro y que te lleve a amar a Dios. Por eso es que la fe siempre va de la mano de la caridad. La caridad es el amor de Dios. La fe es un tipo de conocimiento de Dios que te lleva a amarle, que te lleva a la caridad y que es alimentada por la caridad y que por ende te lleva también a querer seguir confiando en Dios aun cuando las evidencias te indican que a lo mejor tu fe no tiene fundamento. Eso se llama la esperanza. ¿Okay? La caridad es aquella virtud teologal por la cual amamos a Dios sobre todas las cosas y que amamos al prójimo por amor a Dios. Y la fe viva actúa por la caridad. Si no vives en la caridad, realmente tu fe empieza a morir. Ahora, la esperanza, según Santo Tomás, es una virtud teologal por la cual el ser humano, confiando en la fuerza de Dios, busca un bien arduo pero posible. En este caso, confiado en la fuerza de Dios, ¿ok? La esperanza busca confiadamente una cosa que humanamente es imposible, que es la comunión con Dios. Yo no tengo el poder dentro de mí, por mí solo, de alcanzar una amistad de tú a tú con Dios, porque Dios es Dios y yo soy un ser humano.
Pero yo confío, no en mis méritos, yo confío en el amor de mi Dios para regalarme eso. Y ya al confiar, ya esa es la esperanza. Y como yo confío en que ese Dios que hace me promete eso, que Él es fiable, entonces eso me ayuda para que en cualquier desavenencia yo pueda seguir confiando en Él. ¿Ok? De ahí que según Santo Tomás se dice, por lo tanto, una persona que tiene esperanza espera alcanzar a Dios y espera obtener por medio de Él todas las necesidades, por difíciles que sean, y repeler por medio de Él todos los males, por difíciles que sean. De ahí que la esperanza es inquebrantable cuando viene de Dios. No quiere decir que emocionalmente en un momento dado no podamos sentirnos débiles o que no podamos sentir como que no siento la presencia de Dios y esto me causa dolor. Uno puede sentirse así y seguir teniendo la virtud teologal de la esperanza, porque las virtudes teologales se manifiestan en tu conducta, en lo que optas, en lo que escoges, más que en lo que sientes. Y ese es el milagro, que a veces, aunque no lo sientas, pero hay un dinamismo en ti que tú no dejas de buscar a Dios. Ese es el Espíritu Santo, esas son las virtudes teologales. Y el amor, la caridad, alimenta nuestra esperanza. La esperanza se fundamenta en la caridad y mantiene viva la fe. La esperanza es la virtud teologal por la que aspiramos al reino de los cielos y a la vida eterna como felicidad nuestra, poniendo nuestra confianza en las promesas de Cristo y apoyándonos no en nuestras fuerzas, sino en los auxilios de la gracia del Espíritu Santo. Ahora les voy a compartir brevemente, porque no tenemos mucho tiempo, pero quería compartirles un poco algunas cosas que ha dicho el Papa Francisco en la bula papal Spes non confundit, que fue la bula papal que inauguró el Jubileo de la Esperanza. Y Spes non confundit en latín quiere decir la esperanza no defrauda. ¿Okay? Y él dice, una de las cosas que él hace es que él pide que los obispos aprovechen el servicio de los sacerdotes, en particular de los misioneros de la esperanza, que son sacerdotes escogidos, que se les ha delegado un ministerio especial de oír confesiones, ¿no? de viajar y oír confesiones, porque y quiere que en especial los obispos faciliten que estos sacerdotes puedan trabajar, especialmente en lugares donde la dignidad humana experimenta el desprecio mayor, como en las cárceles, por ejemplo, o también en los hospitales, o en los lugares donde la dignidad de la persona es pisoteada, ¿no? En situaciones de degradación o situaciones precarias, para que nadie se vea privado de la posibilidad de recibir el perdón y el consuelo de Dios. ¿Y por qué este vínculo entre la esperanza y la reconciliación, el sacramento? Porque para nosotros poder ser signos de esperanza tenemos que experimentar la esperanza a pesar de nuestros pecados. O sea, yo conozco algo de mis virtudes, pero también conozco mis pecados. Yo sé por dónde, en cierto modo, por donde yo flaqueo. Y es fácil perder la esperanza cuando vemos un poco lo poco fiable que podemos ser a veces. Y de ahí que necesitamos de la gracia de Dios y del perdón de Dios para que entendamos que por qué tenemos esperanza. No es por mis méritos, no es por los méritos de los demás, no es por los méritos de este país o del otro país o de este que está en guerra con aquel. Yo no confío en ninguno de ellos, pero sí confío en Dios. Confío en Dios que mora en ellos. Confío en Dios que puede transformarlos a ellos y a mí. Y que aunque ellos no se quieren dejar transformar o aunque yo no me deje transformar, Él es el que está a cargo de dónde van las cosas. Él es el que transforma la realidad y ha prometido y él cumple sus promesas. Pero para yo vivir esto y de verdad creerlo, tengo que experimentar la salvación y tengo que experimentar la reconciliación, el perdón de mis pecados. Y de ahí podré ir yo y perdonar a mis hermanos y a mis hermanas cuando me traicionan a mí, y puedo confiar y buscar la reconciliación y ser signo de esperanza, porque hay otras personas que sufren por sus pecados y creen que no pueden dejar de hacerle daño a los demás.
o a ellos mismos, pero necesitan ver testimonios de vida, que sí es posible, que no tienen que estar muertos, que pueden tener vida. Y esto es imprescindible para la esperanza. La esperanza es el ancla del alma, segura y firme, que penetra a donde entró por nosotros como precursor Jesús. Y es un arma que nos protege en el combate de la salvación. Y debemos vivir con la esperanza nos mantiene, como dice la carta a los romanos, con la alegría de la esperanza nos mantenemos constantes en la tribulación. Y de nuevo, en Spes non confundit, el Santo Padre dice, la tribulación y el sufrimiento son las condiciones propias de los que anuncian el evangelio en contextos de incomprensión y de persecución. Pero en tales situaciones, en medio de la oscuridad, se percibe una luz. Se descubre cómo lo que sostiene la evangelización es la fuerza que brota de la cruz y de la resurrección de Cristo. Volvemos de nuevo a la Virgen de la Esperanza, María, la dolorosa, que es en la tribulación, que ella haya la fuerza, encuentra la fuerza de la cruz para seguir creyendo y seguir siendo madre y laborando para la salvación del mundo. Y vemos que además de alcanzar la esperanza, no basta con que yo experimente esperanza porque Dios me perdonó a mí, sino que también yo tengo que mirar a los signos de los tiempos. Y esto es una cosa que el Papa subraya en su bula papal en Spes non confundit, que la esperanza no puede limitarse solo a una cosa individual. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo cristiano. Por ende, tenemos el deber de, conjuntamente en comunión unos con otros, miembros del cuerpo de Cristo, leer juntos, sinodalmente, para decirlo así, los signos de los tiempos que el Señor nos ofrece, mirar qué está pasando en el mundo, cuáles son los signos de división, de violencia, y dónde podemos inserirnos nosotros mismos, dónde podemos meter las manos en las llagas del Señor, como Santo Tomás, el apóstol. Cómo podemos poner los dedos en las llagas del Señor, pero no para hacer daño, sino para creer más firmemente y para traer esperanza. Cómo podemos convertirnos en signos de esperanza en un mundo violento. Y ahí vemos este bello versículo del Apocalipsis de San Juan, y que vamos a cerrar con la presentación con esta reflexión que quiero que todos después, quizás más tarde hoy, tomemos un tiempo para leerla, porque esta es la promesa, este es el mapa del mundo que Dios está creando, que la resurrección ya la resurrección creó esto que dice aquí, pero lo estamos viendo paulatinamente, en el día a día, poco a poco, pero lo veremos plenamente cumplido en el juicio final, en la resurrección final. Y dice así: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Muchas gracias. No la oigo, Margaret, me parece que... Muchas gracias, querido padre, gracias. La verdad que es tan importante este tema de la esperanza, y más en este tiempo que nosotros estamos llamados a vivir, no solamente a vivir, ¿no?, sino también a transmitir esto, ¿no?, del tema de la esperanza, del tema de cómo nosotros podemos transmitir esa experiencia. Y bueno, de aquí surgen algunas preguntas. Los demás te oirán. ¿Me escucha? ¿Me escucha? ¿Me escucha? No.
por favor, mete a sala, Karen. No, de los hermanos. Ahora sí, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, Margaret. Ah, ya. Por algún motivo, Fray Cristóbal no me escucha. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ya. Habla Ok. fuerte y claro. Sí, aquí tenemos, bueno, los hermanos que nos están acompañando. Está Lourdiña, de Brasil. Son presidentes de los provinciales laicos. Buen día, Luisín. Qué Luisito, bueno volver a ver algunas de estas caras. estas caritas, ¿no? Pues de aquí Así. también hay unas preguntitas breves que le vamos a hacer. Lourdiña, Sí, comenzamos con Lourdiña, que tiene una consulta, una pregunta. muy bien. Ok. Farei a pergunta em português, viu, Frei? Ok. Qual seria a postura, né, que nós devemos assumir como leigos pregadores diante dos desafios na busca pela esperança como um caminho coletivo, né, para a santidade? O que nós, enquanto leigos, devemos estar sempre atentos, né, estarmos sempre fazendo para a gente conseguir diante da esperança? Excelente pregunta, Lourdiña. Y no que yo creo que para empezar, al menos una cosa que yo he tratado, yo creo que todos, lo mismo laicos, que frailes, que monjas, yo creo que todos podemos hacer esto. Y es escuchar profundamente, y el Santo Padre también ha enfatizado esto, porque el problema es que estamos especialmente en la cultura mediática en que nos encontramos, ¿no? Donde todo el mundo tiene una respuesta rápida para todo. Y tú entras, empiezas a escuchar o ver videos y cuando vienes, sabes exactamente lo que está pasando y sabes lo que tienes que pensar y lo que tienes que decir. Y lo vas a poner en Facebook. Pero después como que te pones a ver otras cosas y empiezas a, bueno, espérate, yo no sabía eso, ¿no? Entonces, yo creo que hasta en el ámbito de la familia, en el ámbito de las amistades, de los compañeros de trabajo, etcétera, puede suceder esto. Dentro de la iglesia misma, yo creo que sería bueno primero enfatizar las relaciones fraternas. Yo creo que empezar por ahí. Y la comunión fraterna primero. Hablar de cosas, hasta hablar de tonterías a veces es bueno. Porque es como que todo aquello que sabemos que tenemos en común y que podemos empezar, pero luego también la parte espiritual, nuestra fe compartida en Jesucristo, todo aquello que nos une, cultivar la vida espiritual, confesarse, todo eso, hacer un autoescrutinio, ¿no? De cómo yo a veces no contribuyo a la paz o a la esperanza, y ver cuáles son las maneras en que yo como que no tengo esperanza o que carezco de esperanza, porque todos tenemos ciertos mecanismos en nuestro modo de pensar donde reaccionamos a una situación como si fuera una crisis automáticamente, como si no creyéramos. Y yo creo que eso tenemos que hacer un autoanálisis, ¿no? Y llevarlo a la oración y hablarlo con los hermanos, que nos ayuden también con eso. Y nosotros ayudar a nuestros hermanos cuando lo vemos en ellos. Y yo creo que empezando por ahí, podemos empezar ya a lidiar con cosas más difíciles y poder todavía un espíritu de esperanza opinar sobre esto o hablar. A veces sí hay que hablar y hay que decir las cosas, pero para estar seguro que lo estemos haciendo desde un punto evangélico y de esperanza y no simplemente de una convicción de que yo tengo razón. Gracias, querido padre. Ahora una pregunta que tiene Luis. Adelante. Buenos días con todos, un gusto volver a verlos. Fray Cristóbal, un gusto. En un momento de la charla se mencionó que en nuestra vida la fe puede decaer y hay que ser conscientes que eso viene de caer y pasar a convertirse en una rutina, ¿no? Y depende mucho eso de la evolución de la humanidad, el desarrollo tecnológico y otros factores que involucran la sociedad actual, que no era lo mismo que en las épocas antiguas donde la fe era mucho más fuerte. ¿Cómo podemos motivar a que estos factores tan externos no nos permitan decaer la fe? ¿Sí? Sabemos que ahora ya no hay mucha gente con esa fe arraigada que existía antes.
pero podemos nosotros motivarles como predicadores? Gracias por esa pregunta. Primero, yo creo que hay por al menos dos cosas que me vienen a la mente, seguramente hay más, pero voy a decir las dos que me vienen a la mente. La primera es nutriéndonos un poco de las fuentes clásicas. Sí, las virtudes teologales son un don de Dios, no es algo que nosotros podemos crear en nosotros mismos, pero nosotros tenemos que colaborar. Y las virtudes teologales o humanas hay que practicarlas. O sea, si yo quiero ser más compasivo, bueno, déjame empezar a hacer cosas compasivas, actuar compasivamente, y voy a ir creciendo en compasión, ¿cierto? Entonces, yo creo que con la fe también, yo creo que tenemos que distinguir entre, cuando se trata de fe, esperanza y amor, hacer una distinción entre lo que yo puedo sentir afectivamente en un momento dado, comparado con lo que yo hago, que no siempre corresponden. Del mismo modo que en un matrimonio o en una amistad podemos querer a la otra persona, optar por quererla, aunque queramos hacer así, ¿no? Cogerla así por el pescuezo, es decir, me está volviendo loco contra. Pero bueno, nada, decimos, no, yo quiero el bien de esa persona y voy a seguir actuando como si quisiera. Yo voy a actuar como si fuera la persona más importante de mi vida, aunque ahora quiera salir corriendo. Entonces yo creo que es igual con Dios. Tenemos que decir, no te veo hoy, no te siento, pero voy a actuar como si tú fueras el centro de mi vida hoy. Y actuar aunque no lo sienta. Por eso por ahí empezaría. La otra cosa que yo diría es estar, aquí es donde entra la parte moderna de la psicología, y es estar consciente de los movimientos interiores, en el sentido de, si veo que estoy empezando a sentirme muy lejos de Dios, bueno, es bueno analizar un poco y decir, aparte de las cosas tradicionales, sí, he sido fiel en la oración, en las obras de caridad, todo eso es muy cierto, ¿qué puedo hacer para revitalizar mi vida espiritual? Pero también ver, estaré deprimida o deprimido, tengo un poco de ansiedad, hay algo grande que ha cambiado en mi vida, que a lo mejor necesito buscar más profundamente de Dios, porque a lo mejor lo que yo estaba haciendo hasta ahora ha funcionado de lo más bien hasta para donde yo estaba. Pero a lo mejor yo estoy en una situación ahora mucho más crítica, que como que me está poniendo a prueba, ¿no? A mis límites, y ahora tengo que ir más profundo. Entonces, también estar consciente de esa parte humana, que yo creo que es muy importante. Y por último, solidarizarse con los hermanos, porque nos necesitamos mutuamente. Yo creo que eso es imprescindible, hablar, compartir con personas sabias y de buen corazón y que son creyentes y que nos pueden apoyar. Genial, gracias, padre. Querida Isabel tiene una última pregunta. Buenas tardes, padre, ¿cómo están? Buenas. Mi pregunta es, ¿cómo hacer para que nuestra esperanza no decaiga, ¿no es cierto? ¿Cómo ser portadores de la esperanza para nuestros hermanos en una comunidad? Excelente. Yo tengo un amigo que me enseñó algo, que yo le doy gracias a Dios por este consejo que él me dio hace varios años, y para mí ha hecho una diferencia enorme. Y él me dice, mira, nosotros nos reuníamos en un grupo, era como un grupo de apoyo, que nos ayudábamos con cosas y eso, con temas. Y yo recuerdo que él me decía, mira, cuando tú compartas algo con el resto, mira quién llegó ahí. Mira quién llegó ahí. Mira. Hola, hermanos, hermanas. Bienvenido, Sebastián. Pero aquí está Sebastián Lazo, es el coordinador del Consejo Internacional de los Laicos, así que aquí nos acompañan. O sea, que las fiestas están dando de verdad ahora. Exactamente. Pues no, que digo yo que él me aconsejó, me dijo, mira, cada vez que tú compartas algo, por ejemplo, que tú has vivido, o trata de no compartir tanto como para que te ayuden a ti. Trata de compartirlo, el problema que sea o la dificultad que tú estés experimentando, compártelo honestamente. Me está costando trabajo creer, o me siento a veces como que no tengo esperanza, lo que sea. Dilo
como es, con nombre y apellido, pero buscando, o sea, con fe, en el sentido de que vas diciendo también, cuéntalo desde el punto de vista de la solución dentro del marco de la fe. Me siento así y estoy tratando de verlo desde el punto de vista de este versículo bíblico que me dice que la esperanza no defrauda. Y esto es lo que estoy haciendo para ver si puedo recuperar ese sentido de esperanza. Y lo haces con la mentalidad, me dijo él, de que estás sirviendo a los demás. O sea, que tú estás tratando, que eso a lo mejor le va a dar algo espiritualmente a otra persona que te está oyendo que la va a ayudar. Y cuando yo empecé a compartir en comunidad de esa manera, lo cambió todo. Porque cada vez que yo hacía eso, el Señor me daba a mí la respuesta. Y poco a poco yo veía, es como que cada vez que compartimos, no desde, ay, el mundo está echado a perder, sino más bien desde el Señor, esto es lo que me siento destrozado y sé que el Señor está aquí por esto. Y lo llevamos así y lo que estamos haciendo es una medicina espiritual que estamos compartiendo con el mundo. Entonces, y eso, y que nos sana a nosotros también. Entonces, eso fue lo que él me aconsejó y honestamente te digo que para mí ha sido muy importante. Yo creo que eso puede hacer una diferencia muy grande y más en un contexto comunitario. Muchas gracias. Muchas gracias, Fray. Sebastián, ¿quiere decirnos algo? Sí, pero Cristóbal, ¿tu peux faire la traducción? Bueno, el único problema es el siguiente, que yo le estaba explicando a Margaret que voy a tener que partir porque tengo una reunión, desgraciadamente. Yo pensaba que era a las 5:30 y es a las 5. Ya yo se lo dije al prior, él lo sabe, pero yo le dije que como iba a llegar unos 10 minutos tarde, pero ya son las 6, o sea que necesito desgraciadamente, ¿no? Vamos, sí. No problemas. Sí, pero yo suis très content. I am very happy. Sí, dice que se siente muy contento. Je suis désolé d'être en retard. J'ai eu un impératif familial. Dice que se siente muy mal de haber llegado tarde, pero tenía un compromiso, una situación familiar. Une manière de réfléchir à l'espérance. Dice, una manera de hacerme reflexionar un poco en el tema de la esperanza. L'espérance n'est pas un concept, l'espérance est une construction dans la banalité de la vie. Sí, dice que la esperanza no es un mero concepto, sino una cosa que se construye por medio de las vivencias de la vida. Y es verdad. Avec l'aide de la communauté aussi. Dice, por supuesto, con la ayuda de la comunidad. Et donc, c'est très amusant de pouvoir dire qu'est-ce que je vais dire sur l'espérance et avoir un imprévu familial qui fait que je dois précisément incarner cette espérance. Dice, es curioso tener que decir algo sobre la esperanza después de haber experimentado una situación inesperada, imprevista con la familia que me obliga a poner en práctica aquello que tengo que explicar. Dicho sea de paso, eso es lo que yo estaba hablando, lo que mi amigo me aconsejó es lo que él está haciendo ahora. Sí. Ya, él lo acaba de encarnar. Sí. Si, et c'est vraiment une chose à construire dans la mesure où nous, dominicains, c'est une grande question que je me pose pour nous, dominicains, laïcs, religieux, religieuses, en quoi, dans un monde qui me semble de plus en plus désespéré lorsqu'on regarde les chaînes d'information, nous sommes prêcheurs de l'espérance et du verbe incarné. Dice que en este mundo que cada vez se ve como más desesperado y donde hay dice que nosotros somos predicadores de la esperanza y del verbo encarnado. Avec mes étudiants, de temps en temps, nous nous demandons quelle est la manière la plus pratique pour
que l'Église puisse se faire entendre dans la société aujourd'hui. Dice que con sus alumnos, con sus estudiantes, que siempre que se preguntan, se hacen el planteamiento de cómo la iglesia hoy día puede hacerse escuchar en el contexto de hoy. Nous avons tous des idées vraiment techniques et de marketing et de management et de gouvernance. Mais la seule qui est à hauteur de tous, de toutes et de tous, c'est vraiment donner un visage d'espérance, une main tendue pour les plus pauvres, et nous sommes aussi ces pauvres-là. Nous ne sommes pas au-dessus des pauvres. Dice que todos siempre van buscando la respuesta en una técnica de marketing o de mercadeo, de publicidad o algo semejante, pero que realmente es el testimonio que damos hacia los más pobres, que nosotros somos los primeros entre aquellos pobres que estamos necesitados de esperanza. Par l'espérance, Dieu continue de s'incarner dans l'histoire et dans nos histoires, dans nos existences. Dice, por medio de la esperanza, Dios continúa a encarnarse dentro de la historia y de nuestras historias, de nuestras experiencias. Et même dans nos impératifs familiales. Y especialmente dentro de nuestros deberes inesperados dentro de la familia, nuestras obligaciones familiares. Sí. Donc c'est pour moi vraiment un axe où j'aimerais même écrire un livre sur cette question de l'espérance, parce que nous avons une manière de penser l'espérance à l'aune de la vie éternelle, de l'eschatologie, alors que par notre baptême, nous sommes déjà plongés dans cette espérance qui ne demande qu'à se développer. Dice que solemos pensar mucho en la esperanza desde el punto de vista escatológico de la resurrección final, etcétera, pero que debemos también aprender a hacerlo desde el ahora de nuestros problemas actuales y de nuestra vivencia, los problemas existenciales que estamos viviendo ahora. C'est parce que nous ne sommes pas des gnostiques ou des cathares comme du temps de Saint Dominique. Nous sommes véritablement incarnés dans notre histoire et nous acceptons cette incarnation de nos histoires, de nos existences, parce que le Verbe lui-même a daigné s'incarner et nous rejoindre. Sí, dice que debemos pensar en esto como dominicos, porque como Santo Domingo y como cristianos no somos cátaros, o sea que nosotros experimentamos al Verbo como un Verbo que se encarna, que se hace carne en nuestra experiencia y debemos asumirla. Et donc l'hospitalité, la bienveillance, la pratique de la charité, c'est la meilleure garantie d'une espérance et d'une évangélisation à venir. Parce que l'espérance intègre toutes les dimensions de l'homme et pas seulement les concepts. Y dice que por eso la mejor predicación de la esperanza que podemos dar es también a través de las comunidades que acogen, donde hay una acogida, donde un cuidado mutuo, etcétera, porque la esperanza no vive solamente como un concepto, sino en toda la dimensión vivida y comunitaria del ser humano. Et cette année, on peut être très heureux d'avoir un jubilé dédié à l'espérance par le pape François, pour lequel il faut prier, vraiment, parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, et qui nous donne l'occasion, l'opportunité de réfléchir à ce qu'est l'espérance et comment nous pouvons être vecteurs d'espérance autour de nous, autour de nos proches et de nos moins proches. Dice que alegría que el Papa Francisco haya proclamado un año jubilar de la esperanza, ya que esto nos llama a ver cómo podemos nosotros ser portadores y transmisores de la esperanza en un mundo que lo necesita. Voilà. Je ne sais pas, parce que tu as une réunion après, hein, c'est ça? Si. Je dois partir parce que la réunion, je pensais que c'était à 5h30, mais c'est à 5h. Je l'ai dit que j'arriverai à 5h10. Alors, je suis un peu en retard, mais de toute façon, je pense
content de pouvoir te voir. Moi aussi, et vous aussi, c'est une grande joie. Bueno, Bueno, me voy a tener que... muchas gracias. Muchas gracias, Muchas gracias, perdón. por recordarnos esta No, misión que nada. tenemos nosotros como laicos, predicadores, predicamos la esperanza, predicamos la caridad y el amor, y lo más importante, predicamos con nuestro testimonio. Así Amén. que gracias, Fray Cristóbal, gracias a cada uno de los hermanos, Sebastián, Isabel, Lurdiña, aquí Carlitos y también Luis, y todos los hermanos que nos han seguido de Latinoamérica y el Caribe, que se han conectado de Colombia, Puerto Rico, Argentina, Bolivia y muchos más. Así que muchas gracias. Vámonos con la bendición que nos dé Fray Cristóbal. Amén. Bueno, si yo viéndoles las caras a ustedes nada más, yo dije, bueno, esto es un grupo íntimo, aquí no hay problema. Si hubiera sabido la retaíla de gente que estaba mirando esto, me hubiera puesto nervioso y no hubiera podido decir nada. Por eso. Bueno, nada. Gracias. Que el Señor nos bendiga, que nos acompañe, que nos llene, que nos haga rebosar de amor y sobre todo de esa esperanza que nos haga seguir hacia adelante para ser transmisores de esperanza a nuestras hermanas y a nuestros hermanos en nuestras comunidades, que seamos como una luz para el mundo en este año jubilar de la esperanza, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Los quiero mucho. Gracias. Bendiciones. Muchas gracias. Amén. Gracias a todos. Adiós. Gracias, Fray. Un abrazo para todos. Adiós. Bye. ¿Se cortó la transmisión?